Pues ya está, esto ya está grabando. Buenos días, Milagros. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Ay, siempre es la pregunta más complicada. Por un lado, supongo que es lo único que sé hacer. Y después, desde los 16 años, siempre supe que quería hacer cine. Como en mi infancia y adolescente siempre fui como una gran lectora de novelas y además también siempre desde muy chica también es como que dibujaba mucho, así que creo que hay como algo de un rejunte, ¿no?, de las dos cosas. Es como que siempre tuve como cierta facilidad para proyectar y bueno, nada, me parece que es un poco todo eso, ¿no?, que hizo que... ¿Y por qué no escritora o ilustradora? Porque la cámara lleva ese soporte, es más complicado, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo yo tengo una manera de, cuando pienso, lo primero que pienso como una manera de escribir, que siempre, cuando empiezo a escribir, digamos, es como que siempre va de la mano de la imagen. Nunca pienso una historia, podría ser así, como que siempre va acompañado de imágenes y que tienen ya mucho que ver con puestas en escenas. Como me imagino movimientos de cámara, así que es como que siempre está ahí, digamos, como la imagen, los sonidos, como que siempre desde la base, la construcción ya nace con cosas muy cinematográficas. Tus dos películas tienen algo muy en común, es la infancia, el dolor, la memoria. O sea, la idea de un lago nace a través de alguna imagen o tú estás buscando una historia que hable de algún desaparecido y te viene esa imagen y encuentras en el libro de Guadalupe, Pozo de Aire, lo que estás buscando, o descubres primero el libro y después te surge la película. No, en realidad descubro el libro y cuando leo algunos poemas como que se me vienen secuencias visuales que tienen que ver con algo como muy sensorial. Después también creo que que el libro también hay ciertos elementos que venía trabajando antes y no por nada el libro me gustó mucho, como que uno siente como una cercanía. Porque también había como una casa familiar, que yo como que ya un poco en todos mis trabajos aparece como la casa, como un lugar muy importante. También aparecían como los vínculos familiares, porque en el libro Pozo de Aire es como que habla un poco de lo que queda, que es la madre y el hermano. Entonces eso me interesó también una cierta tensión con la madre que sentía en el libro y que a mí también como que siempre creo que los vínculos familiares de alguna manera son como muy complejos porque la familia es el único vínculo que es una imposición. Entonces hay una mezcla por ser impuesto, obviamente hay amor, pero no deja de ser a veces... Bueno, para mí internamente son los vínculos más complicados. Porque la ausencia que tú planteas es muy compleja, porque es una ausencia muy presente en la vida de los personajes, aunque esa ausencia esté patente. O sea, creas como, no sé, como dos realidades dentro de la película que se mezclan y una invade a la otra según avanza la película. Sí, a mí me parece que para construir la ausencia hay que construir la presencia, digamos, porque si no es como que es imposible sentirla. Entonces, ya por ahí en mi anterior película construía como esa ausencia como más a través justamente de una casa, a través de objetos, a través de la música, como que usaba como otros... Acá de alguna manera en la idea de un lago es como que voy como mucho más directamente al punto donde
lo muestro a través de un auto, a través de un vidrio, a través de una ventana, pero bueno, eso. Porque los momentos de infancia en la película son momentos que vas construyendo a través de... ¿Es algo que sale al principio, como en el origen de la idea? ¿O es algo que vas construyendo, que necesitas esa parte de la infancia más soñada que vivida? Uh-huh. A mí, digamos, yo hago como películas de personajes y cuando uno va construyendo es como que Inés en el presente es como que claramente el libro que hace tiene que ver justamente con ese lugar donde tiene la única foto con su padre. Entonces sí o sí nos vamos a ese lugar que es Villa Langostura y ahí es donde ella pasó todos sus veranos de infancia y me parece que también como que de ahí también parten, ella se puede como construir esa relación con ese padre que no tuvo, como en ese lugar tan especial, porque también es ahí donde ella es, la única foto que tiene con él es ahí. Entonces eso es importante, pero después también todo lo que construye para mí es como que si bien se pueden decir son ensoñaciones, es imaginación, pero parten de algo como muy real y de una necesidad como muy vital en ella, que tiene que ver con el deseo de jugar con él, con el deseo que le cante una canción, con encontrarse con él de alguna manera, y es como más, es casi más verdadero o igual de verdadero que otras escenas de la película que uno las puede tildar de más realistas. ¿Y por qué con la madre coges al personaje en un momento muy complejo emocionalmente? Porque va a ser madre y lo está como dejando con su pareja, está muy perdida ella necesita llenar esa memoria en su vida porque no sabe encontrar su camino. Sí, yo creo que está en un momento donde justamente ella va a tener un hijo y le quiere dar las respuestas a su hijo, las respuestas que ella no tuvo. Entonces me parece que también está como la necesidad de terminar ese libro que empezó hace muchos años a la memoria de su padre, como intentar cerrar algo, porque son como tenés ganas de cerrar algo, pero sabés que igual jamás se cierra, digamos, son heridas que no se curan, no se cierran, están ahí y hay que convivir con ellas. Entonces es como un intento más de Inés de acercarse al padre y de buscar respuestas. Pero y un poco en la película la agarramos en ese momento, ¿no? Termina el libro y es verdad que está como en una relación tambaleante con su pareja, pero al mismo tiempo lo llama, necesita su consejo, a ver qué piensa de lo que está escribiendo. Están ahí. Yo creo que vuelven, pero sí, me parece que es un momento como particular de su vida. Sí, porque su pareja se convierte en otra ausencia, presencia. Porque también juegas a eso, ¿no? Sí. Porque no lo ves durante toda la película, ¡pum! Y aparece sí, ahí, ¿no? Aparece sí, como una voz, muchas veces, a través de un teléfono. Porque con la madre también tiene una relación muy tensa y cuando se habla del padre también es muy tenso, cuando no debería ser así. Debería ser la familia todos a una, vamos a intentar encontrar el cuerpo si hay posibilidades, no sé. Sí, a veces, la memoria, ¿no? Sí, me parece que es más complejo, me parece que un poco lo que intento también, que es como que son como dos generaciones distintas y... O sea, la madre quiere olvidar y ella quiere... No quiere olvidar. O le duele, ¿no? Me parece que es como una manera de que por ahí Inés necesita encontrar el cuerpo y la mamá no tiene esa necesidad. Porque de alguna manera, y me gusta pensarlo, ¿no? Que ella como que al decidir
no rearmar su vida y serle fiel a su marido desaparecido, me da la sensación que hay que todas las mañanas ella está reivindicando que es mujer de desaparecido. Entonces es su manera de hacer memoria y recordar, y es muy fuerte hacer eso, digamos. Entonces ella por ahí no tiene la necesidad del cuerpo, pero que a veces justamente me parece que las tensiones entre madre e hija tienen más que ver justamente con un vínculo madre-hija, y lo que le molesta no es porque ella, cada vez que la hija le propone algo, dice te voy a ayudar, después la acompaña, está presente siempre. Pero bueno, también Inés me parece que está en un momento de su vida donde muchas veces como que uno con sus padres empieza a ser como más intolerante. Tiene más que ver con eso de los vínculos cotidianos. Porque para mí también lo que tenía la película que me gustaba era justamente eso, más allá que uno puede ser hijo de desaparecidos, no deja de tener los conflictos que tiene todo el mundo, digamos. Conflictos amorosos, conflictos familiares, digamos. Yo, por ejemplo, viendo la película, la forma y el color que te comentaba antes, me acuerdo mucho del Godard de los años 60, por esos colores vivos, rojos, que contrastan mucho con lo que están sintiendo interiormente los personajes, que hay mucha oscuridad. Uh-huh. hay poca luz, y en la película hay mucha luz. Es un contraste, porque creo que más allá de una pérdida, una pérdida como muy dolorosa, ella no deja de tener igual una infancia con momentos felices. Y porque la madre lo quiso así. Porque la madre, y me parece que tiene que ver también como con una generación también de los 70, que por ahí tenían intereses políticos o militaban, pero también como que militaban un poco en todos los aspectos de la vida, no solo políticamente. Entonces me parece que también son las primeras generaciones donde hay una conciencia de educar. Y la mamá quiere que sus hijos tengan una infancia feliz. Entonces me parece que también que la película cuenta eso también. Y que, por ejemplo, tú eres una persona que tus padres se exilian, Uh-huh. vuelves casi con 19, 20 años a Argentina a estudiar cine. O sea, ¿cómo es para ti la dictadura argentina, todo lo que ocurrió con los desaparecidos? Porque, por ejemplo, Guadalupe sí que lo vivió de una forma más, sí. Uh-huh. más cercana. No, claramente, y sí, porque es... ¿Por qué Milagros hace una película sobre la dictadura? ¿Por qué tiene esa necesidad de hablar sobre eso? Y hablar sobre la dictadura de una manera íntima, uh-huh, desde la intimidad. Porque se han hecho muchas películas, ¿no?, sobre la dictadura. Sí, se hicieron muchas. Y habría que hacer muchas más, porque yo creo que es algo tan doloroso. Uh-huh. Sí. O sea, nunca son suficientes. Uh-huh. Sí, sí. No, el por qué uno no sabe, claro, siendo como hija de exiliados políticos, obviamente uno tiene como una sensibilidad hacia el tema, porque también uno cuando los primeros años, en todo caso hasta el 83, que después se volvió mucha gente, es como que uno crece igual dentro de un círculo de amigos, conocidos, donde ese tema fue también doloroso. Entonces uno lo tiene como muy presente siempre, y siempre obviamente me sensibilizó un montón. Después yo nunca pensé voy a hacer una película sobre esto o quiero reivindicar a mi manera este tema. No, fue como una cosa que me sentí como muy cercana, como cuando leí el poemario. Es como que me sentí como muy cercano a los poemas y
y eso, se me dispararon secuencias visuales que perduraron mucho tiempo y dije, bueno, quiero hacer algo con esto y bueno, y a partir de ahí uno poco a poco es como que va desarrollando, se le vienen ideas, a veces también investigué, hice entrevistas, leí, hablé mucho también con Guadalupe, bueno, y así como que fue surgiendo el proyecto, pero no parte de quiero hacer una película sobre este tema. Después también la intimidad era algo como que yo venía trabajando también en mis trabajos, todo lo que tiene que ver con la representación de lo íntimo, en abrir puertas también la película me parece que es como una búsqueda en ese sentido, como que acá es más directo, pero sí. Porque somos, por ejemplo, yo soy del 74, tú del 77, somos una generación que tiene necesidad de conocer el pasado doloroso del país y que no ha vivido, pero tenemos esa necesidad. Quizás las personas que lo vivieron tienen más necesidad de olvidar, porque lo vivieron y vieron lo que fue, ¿no? Pero nosotros somos una generación que tenemos la necesidad de conocer, de saber. Pero tu manera de acercarte a todo aquel es de una manera muy poética. O sea, se puede hacer poesía con algo tan doloroso y lo haces de una manera muy sencilla. O sea, donde la historia es dura, pero no hay ninguna imagen dura. Todo se cuece en el interior de los personajes y eso se refleja en la película. Esto es más que una reflexión. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a esa forma tan... lo que te decía antes de Cuadri y Cartabón? Porque la cámara o se mueve poco o apenas se mueve, ¿no? O yo tuve la sensación de que se movía poco la cámara. No, se mueve, digamos, es difícil decir cómo se llega a eso, digamos, es como medio, tendría que pensar, largo, sí, ¿no? Son procesos largos. Yo también tengo por ahí una manera de escribir lenta, donde muchas veces como intento como no forzar demasiado, en el sentido que no fuerzo a decir tengo que tener para 2 días ya, como forzar la narración, sí. Digamos, forzar que las cosas estén. Entonces, hay como, obviamente en un momento sí, pero siempre es como que de esas secuencias o ideas que uno a veces le surgen, que a veces están más basados en los poemas, a veces es una mezcla de distintas cosas, pero es como que las iba como escribiendo y después a ver, para mí es como que todo parte de un personaje que es Inés y es intentar como estar lo más cerca de ella posible, intentar entenderla, conocerla, vivirla de alguna manera. Y entonces cuando uno se mete casi en la piel del personaje que está escribiendo, es como que uno piensa, bueno, y ahí, a partir de ahí es como que vas construyendo, ¿no? ¿Qué es lo que Inés, qué recuerdos tiene ganas de mostrar, que tengan siempre como una vinculación con el presente, ¿no? Porque si bien como parecen como escenas por ahí aisladas, es como que todas tienen como ahí como una información que por ahí es solamente un sentimiento o un deseo, pero todos, y la idea es como que cada escena tiene algo y que el espectador construya. Y es como mi manera un poco de trabajar, en Abrir Puertas era lo mismo, si bien hay situaciones que parecen como muy cotidianas, siempre hay algo más de solo lo que se está hablando en la escena, siempre hay como algo que tiene algo más por detrás, ¿no? En las miradas, en los gestos, en los silencios.
Sí, hay siempre un subterfugio. O sea, todo lo que se ve es apariencia, ¿no? Realmente hay una forma de construir los personajes, ¿no? Pero todo es interior, pero eso se deja mucho notar, ¿no? En la película. Y es que se tiene que de algún modo filtrar porque si no es, bueno, nada, es un poco el juego del cine, ¿no? Sí. Es así. A mí también me recuerda al cine de Carlos Saura de los años 70, por ejemplo, sobre todo en Criacuervos. Bueno. Me acordaba mucho, no sé si alguien te lo ha comentado. No, en realidad me pasó con Criacuervos que mi primer corto que hice, que se llama Cuando llegó papá, que no tengo ni una copia ya, pero se pasó en un festival muy chiquito en Suiza y había un periodista, un crítico, había escrito un artículo que le hacía acordar a Criacuervos. Quedó ahí, yo no vi la película, pero después cuando hice Abrir Puertas y Ventanas, como que algunas personas me dijeron, son como las chicas más grandes de Criacuervos. Y hace 2 años hacía zapping en la tele y empezaba una película y vi Criacuervos y la vi entera y me causó mucha gracia porque veía claramente por qué la gente hacía como el link, ¿no? como sí. Claro, relaciones. Sí, porque yo Criacuervos también, el padre muere, ¿no? La niña, ¿Muere o está de viaje, no? No, el padre es militar y muere. Sí, no me acordaba que moría, sí que era militar, era pero una alegoría no. a la muerte de Franco. Y entonces todos los recuerdos son de la niña, ¿no? Y en esa casa que vive, ¿no? Y yo, la niña tiene, por ejemplo, la niña es una idea de casting maravillosa, coger a esa niña, porque tiene unos ojos expresivos, tiene una mirada. Hay un momento que mira a la cámara, Sí. anda hacia la cámara y luego se va. Sí. O sea, la interrelación con la cámara, con la imagen en la película es constante. Sí, para mí era importante para mí era importante que se sepa que había algo de la película. Tiene que ver con que me parece que los directores de cine hay como que no hay que engañar. Y yo estaba haciendo una adaptación libre de un poemario, pero autobiográfico. O sea que en ese sentido había algo autobiográfico, documental, que en la película se tenía como que percibir. Y el tema de que mostrar que el artefacto de la cámara está ahí es una manera para el espectador de decirse que esto es una construcción, digamos, y que hay algo real. La misma que está llevando a cabo Inés, el personaje, que está construyendo la memoria a través de sus fotografías también, y de sí. sus recuerdos. Porque por ejemplo, una vez que terminas la película, ¿se parece mucho a la película que soñaste o que imaginaste? Sí, digamos, no sé si a la película que proyecté hay algo, sí. Obviamente siempre hay miles de cosas que uno le hubiese gustado por ahí o se las imaginó de manera distinta, pero hay varias cosas que eran tan abstractas, digamos, que estaban como muy metidas en mi cabeza, que ya bajarlas a papel es un paso y que no quiere decir que el que lo lee lo va a ver igual que lo que yo me imaginaba en mi cabeza, y después transmitírselo al director de fotografía, al equipo, también es otro paso, ¿no? Entonces hay siempre como no sé si es exactamente lo mismo que lo que yo tenía como en mi cabeza, pero también al no ser lo mismo es algo que hoy en día con la distancia puedo decir, como que igual lo puedo como descubrir, y que eso es algo que antes no me solía pasar. Y después sí, igual hay algo como de la estructura de la película que ya estaba desde el guión,
como esa idea un poco que antes me comentabas, ¿no? Como la idea de un rompecabezas que hay que armar y cuando termina es como, bueno, está todo acá, ¿no? Y eso sí siempre estuvo desde el principio y lo pudimos como conservar en la película. Y siempre creo que tiene algo que ver con una película que sí tenías ganas de hacer, el resultado. Se parece mucho. Sí, no sé si se parece mucho, pero como el tipo de... Sí, lo que es la película como en su totalidad, digamos. Porque la primera vez que se ve la película es en Locarno. ¿Cómo es el feedback con el público? ¿Qué opina el público cuando la ve? Bueno, uno nunca sabe mucho lo que opina el público, pero me acuerdo hubo un doble aplauso, que eso siempre está bien, como es, la gente no salía huyendo del cine, que en Locarno pasa mucho. ¿Pasa mucho en Locarno? Sí. Sí, pasa mucho, la gente se va así por manadas. Entonces eso ya era como un buen presentimiento. Después mucha gente vino al coloquio, que el coloquio no se hace en la sala misma, pero que se hace como en otro lugar. Sí, sentí que había como buen feedback, pero donde más lo sentí creo que fue después cuando la presentamos en San Sebastián. En Horizontes Latinos. Sí, como que ahí sentí, sí, como que la película, bueno, después fui a Corea, por ejemplo, y ahí la verdad que no sé, es como una incógnita, ¿no? De lo que les pudo pasar con la película, porque como que uno igual en España o en Europa se sabe que la gente por ahí conoce el conflicto o un poco algo de la historia de Argentina, pero ya como que en Corea no sé si uno se pone a pensar qué es lo que uno sabe de Corea, tampoco sabe tanto, o sea que por ahí es normal que ellos no sepan lo que sucedió en Argentina, por eso en ese sentido me parece que la gente sí se quedaba un poco más afuera. Porque a mí el casting me gusta mucho, la chica me gusta mucho. Una chica que mira muy bien, porque tiene que mirar mucho en la peli, tiene que interiorizar mucho. Y habla poco, esta mujer. Hace más que habla. Sí, había... ¿Es difícil conseguir a esta chica? ¿La tenías en mente o la buscaste? No, en realidad había algo dentro del casting que cuando digo que había como ciertas cosas de lo documental, de algo real que quería que esté en la película, es como que en ese sentido como que el casting fue fundamental, como que fue como una de las prioridades del casting, que sea gente real y no actores que hacen performance. Digamos, Carla Crespo sí es una actriz, tiene mucha formación, es como una actriz como muy sólida y yo la había visto yo la conocía hace muchos años, porque la había visto ya en películas hace 20 años, la había visto en teatro, era una actriz que conocía, pero hace poco la había visto en un corto y es como que la volví a descubrir. Y me gustó mucho, como que tenía una presencia como muy natural frente a cámara. Y o sea que sí me interesaba como entrevistarla. Y además es como que ella es hija de desaparecidos también, entonces me parecía también que le aportaba como una vivencia interna que tiene ella al personaje, digamos. Y eso fue importante. Y también en esa idea un poco del casting, también la antropóloga es una mujer que trabajó durante años en el equipo argentino de antropólogos forenses. El editor es un editor, la abuela es mi abuela, digamos, como que había como una idea de casting de que haya como gente real que pueda como dejarse descubrir de alguna manera. Y ahora para terminar, Milagros, me gustaría que me dijeras en qué película cambió tu mirada como espectadora o una de ellas. Cuando eras adolescente, cuando empezabas a ver que el cine
aparte de entretener, podría hacerte reflexionar, contar cosas. Sí, yo creo que, bueno, Leo Carax, ¿Leo Carax? con Mala Sangre, con Los amantes del puente, Les Amants du Pont Neuf, me parece que tenía algo que de repente era como, ¿qué hace este tipo? ¿Qué son estos dos cuerpos peleándose a esto de la cámara? Como que de repente había como eso, como de repente tomar conciencia conciencia de que la puesta en escena, la puesta de cámara es como que puede como generar algo más de solo lo que se está contando. Las linternas en el bosque yo creo que podría ser un plano de Carax, ¿eh? Ah, Yo creo que a él le gustan esas sí, cosas. bueno, a veces siempre hay cosas que cuando vi Holly Motors en un momento era gracioso porque había algo que yo en esta película me había imaginado y que él en algún momento, bueno, no sé, siempre uno después, nada, sí, pues no sé, puede ser. Igual a mí me gusta mucho la faceta de Leo Carax más romántico, como de esa cosa muy nostálgico, melancólico, siempre hay como ahí algo, y que me parece que en Holly Motors se abrió un poco, como que se perdió un poco la esencia de Leo Carax, más allá de lo espectacular que puede ser la película, digamos. Pues Milagros, un placer, muchas gracias por tu tiempo, por tu película y nada, que siga la rueda, ¿no? Bueno, Que siga la rueda. bueno, muchas gracias.